He escrito unas notas que me gustaría compartir con vosotros y con Pablo o a partir de la lectura de Numen. ¿Y para qué la poesía? Esta es la pregunta con la que Pablo Acevedo abre el proemio de su nuevo libro, Numen. A veces, a lo largo de los últimos años, he hecho esta pregunta o me la han hecho adelantando la respuesta mis antipoéticos alumnos de cuarto de secundaria, de primero o de segundo de bachillerato de lengua y literatura. No sirve para nada, me dicen. ¿Qué más da que yo les insista y saque de la chistera las más diversas, mira que son imaginativos los poetas a la hora de encontrarlas, razones de su oficio? Para vivir, para sobrevivir, para hacernos la vida más clara, pero también para problematizarla, para darle densidad, para intensificar la conciencia, les aseguro a los más avispados. Para eso se leen poemas y para eso hasta se escuchan canciones, porfío. Y tiro de gorostiza para provocarlos y les aseguro que la sustancia poética está en todas partes, que solo es necesario quererla ver. Es omnipresente, una especie de luz que baña lo que toca. Y está en los ojos de vuestra compañera o de vuestro compañero, o en la contemplación de un luminoso horizonte desde la playa, a donde os encantaría fugaros en este instante, con menos poesía, claro, en lugar de seguir en esta clase monótona y gris. Parecen, al parecer y por lo que uno sabe, el síndrome de la aversión a todo lo que se presente mediante el envase y conducto del verso. La poesía, me aseguran ellos, no les proporciona ningún servicio práctico y piensan incluso que no les aporta nada que pueda modificar su realidad social, ni siquiera individual. A esa pregunta, ¿para qué la poesía?, trata de responder, y a su manera lo hace Pablo Acevedo en Numen. Lo hace desde el convencimiento de que la belleza no es algo meramente subjetivo, sino una necesidad universal de los seres humanos. Sin ella nos encontraríamos en una especie de desierto espiritual. Y desde la reivindicación valiente en estos poemas y en las palabras que los anteceden, del vínculo entre lo bello, lo bueno y lo verdadero. Estos tres trascendentales del ser, tan maltratados en nuestros días. Dicho de manera concisa y rotunda, defiende el estatuto de la belleza como un valor tan importante para la vida como la verdad y el bien. Sabe, como los artistas antiguos, que la obra de arte bella comparte un remedio contra el sufrimiento, el caos y el desorden, proporcionando consuelo ante la tristeza y afirmación en la alegría. Corren malos tiempos para la lírica, cantaban los golpes bajos. Son los nuestros tiempos de zozobra, de irredento dogmatismo, de corrupción moral y de los más estandarizados, conformistas y adulterados de los gustos. Una época de cinismo, de depravación y de nihilismo, de ruptura de nuestros vínculos con lo sagrado, en definitiva. Pero a pesar de todo y contra todo eso, cuando el amor y la fe nos fallan, el poeta sabe que en el arte y en la naturaleza puede encontrar dos flotadores con los que la vida nos socorre para salvarnos de la insensibilidad, del escepticismo o de la apatía. Sabe Pablo que cuando un acontecimiento personal y trágico sucede, el poeta nos lo relata en las páginas liminares, la vida responde a la muerte con la vida. Un grupo de estorninos canta al amanecer desde una antena vecina en una hermosa mañana otoñal. Y nada como la puntual visita de un abejorro azul de la madera para hacerles recobrar esa lucidez que toda poesía reclama y estimula, la verdad y la belleza. E interpretando esos hechos como señales de navegación, comienza a escribir estos poemas. En cada uno de ellos
sin título, pues el desarrollo del libro está organizado como un todo sonoro, el autor trata de descifrar un misterioso enigma al que solo cabe aproximarse nombrando la palabra exacta, por muy culta, rebuscada, desusada o desconocida que nos parezca. Numen obedece a ese principio. El poeta pone a nuestro alcance a través de la palabra la belleza del mundo exterior y el reflejo de éste en su mundo interior. Leo solo 3 versos. Cultive en su estragado corazón el hombre de mediado los pensiles jardines de sus liras. Pablo Acevedo escribe poesía, por tanto, en legítima defensa. Cree de veras que la poesía, lo copio de César Pavese, es una forma de defensa contra las ofensas de la vida. Y exclama: si he hallado en la poesía mi porqué, sea a pesar de cualquier cómo, ¿qué importan la soledad, la decepción, el fracaso? Frente a la hostilidad planificada, ¿qué otra tarea más digna le corresponde al poeta que la de restaurar esos lazos profundos con lo sagrado? ¿Qué otra misión que la de religarnos a la santidad de lo que existe y no somos capaces de ver? Se pregunta. Y apuesta precisamente por esa acepción etimológica de la palabra religión, religar. Una forma en que los seres humanos tratamos de crear vínculos con el absoluto, con todo lo que aspire a trascender. Pero no solo eso, porque al mismo tiempo que nos está ligando con el absoluto, está creando un vínculo entre los hombres y de estos con el mundo, con ese cosmos al que Ori decía que pertenecía toda la poesía que hacía. Esta ligazón encuentra en Numen, desde el mismo título, un alegato a favor de la poesía como algo que nos liga o nos religa a una realidad superior, o mejor a una realidad trascendente de la que no intuimos más que su apariencia, porque buena parte de ella se nos manifiesta oculta. Ya de entrada, situar a la poesía en un ámbito diferente al de ese mundanal y crispado ruido con el que se abren los noticiarios es un ejercicio cuanto menos arriesgado. Como arriesgado es empeñarse en vindicar lo concreto y al mismo tiempo lo visionario, la belleza de las cosas tangibles y el arrebato de las imágenes intangibles o de las palabras surgidas de los impulsos inconscientes disciplinadas por las reglas del arte, la prosodia, el ritmo o la métrica. Ahora bien, añade Acevedo, para juzgar lo bello en las obras, lo bello creado, se necesita algo más que una sensibilidad a secas. ¿Acaso una sensibilidad de segundo grado? La sensibilidad de un perito, como la de aquel perito en lunas de Orihuela, y no la de un testigo cualquiera. Una sensibilidad que aúne percepción, representación y conciencia. Con esa divisa trinitaria se nos presenta un libro de la naturaleza y no sobre la naturaleza, una obra sobre la vida que se manifiesta como un libro vivo, donde se originan milagrosamente todas esas dádivas que la verdad y la belleza nos regalan. Sin embargo, la escritura no es sin más, en nuestro caso, un calco del natural. Hay un minucioso ensamblaje de cada elemento en los poemas que a medida que se van encadenando forman un único poema. Un ensamblaje que podría responder a la conocida frase de la bióloga Raquel Carson: en la naturaleza nada es solo. Hay un sentido evidente de la unidad. Así, mientras el hombre enmudece, respeta, debe respetar y cultiva, una naturaleza en plena ebullición toma la palabra y renuncia a la rosa a su belleza, duda el granizo, se resignan los eclipses, cotillea la bubilla o se retracta el sapo. Según los mitos hebreos, la creación del mundo es lingüística, puesto que nombrar llena vacíos, la palabra genera y ordena el cosmos. Por lo mismo, cuando el poeta canta, hay más ser en el cosmos.
Por eso el logos es sonoro. De acuerdo con esto, la condición esencial para escribir poesía es percibir el universo en toda su carga profunda de sonoridades y significados, y así descorrer el velo de la realidad tan inasible para muchos. El poeta lo hace con esa predisposición para las palabras y los sentidos significativos que atesora. Acevedo, como poeta, sabe del poder transformador de la palabra y hace uso de esa resonancia sagrada. Por eso, finalmente, la poesía es una revelación espiritual. Para Acevedo, la poesía es, por tanto, un hecho lingüístico y es un hecho sagrado. Es una construcción verbal y es una construcción del espíritu. Una doble arquitectura donde la palabra, decía, es esencial para ese proceso transformativo. Las palabras, físicamente hablando, tienen peso, textura, opacidad, brillos, etc. Ocupan su lugar preciso, recuperan su dimensión corpórea y, en cierto sentido, su vertiente indócil, por cuanto el autor se revela contra la inexactitud, la vulgarización y la pobreza a la que continuamente está abocado el lenguaje cotidiano con el que pretendemos comunicarnos, como destacó José Ramón Ripoll, aquí presente en su presentación en Madrid de hace unos días. Numen es una lectura que exige acopio de acervo cultural, una lectura que nos obliga a detenernos en cada poema pausadamente y acudir al diccionario. Pero conforme nos vamos adentrando en el meollo del poemario, intuimos la necesidad de esa retórica de insinuante barroquismo. ¿Cómo, si no es desde esa riqueza léxica que podemos atisbar la complejidad del vuelo de una bandada de vencejos, las formas caprichosas, inverosímiles de las nubes o de los vientos? No siempre enriquecemos un poema adobándolo con cultismo, con vocablos inaccesibles y trompeterías varias. A menudo solo lo recargamos. Pero tras una lectura con los andadores de la entomología, la botánica o la ornitología, uno camina por sí solo por este numen y estos poemas comienzan a fluir con naturalidad, nada de barroquismo doloroso, con música verbal y sincronía con la belleza escrita. O mejor dicho, uno acaba por hallar el momento justo en el que habitar esa naturaleza sagrada a la que nos asoma el poeta se convierte en un medio de realización y de reconciliación, en una manera de participar en un universo abundante. Se convierte, en fin, en una forma de amor creativo que anula el mundo temporal. El poeta, convencido de su misión reveladora o desveladora, o simplemente indicativa del camino abierto por su propia mirada, es el destinatario de todo ese intrincado jeroglífico, como él lo llama. A él le corresponde transformarlo y dice: dispón ya tu cincel, poeta, para el martillo de los entusiasmos. Abre ese cofre rocoso del arte, profana sus sagradas catacumbas y libera, oh tú, geólogo del lenguaje, el genio que se aguarda en su cristalizada cavidad magmática. Después, comparte, porque se trata precisamente de eso, de compartir con nosotros, sus lectores, su asombro ante la contemplación activa de la madre naturaleza y de su representación a través del lenguaje. Dos elementos vitales y necesarios a los que apenas prestamos atención, incluso ignoramos, aun cuando las señales de peligro nos avisan de su irremediable deterioro. Por aquí y por allá se despliega en Numen un riquísimo crucigrama de la naturaleza, horizontal y vertical, ascendente y descendente, donde lo vegetal, clivias, acacias, jaramagos, mimosas, se mezcla con lo animal y pasan por delante de nuestros ojos insectos voladores, mariposas, abejas, abejorros, libélulas,
y toda clase de pájaros, colibríes, calandrias, jilgueros, estorninos, alciones, alcaulones, o nos rozan los peces de un río, barbos, jarabugos, pardillas o los reptiles, galápagos, salamanquesas. Lo fluvial, lo aéreo, lo lumínico, incluyendo el amanecer y el crepúsculo, se suman cual secciones de una gran orquesta a esta imagen de la naturaleza, donde cada instrumento es nombrado y, siguiendo un orden, van apareciendo según una partitura que cada día se renueva. Y luego comienzan a sonar las celestiales músicas de la naturaleza, el jardín melodioso, gorjean las amenas riberas, el rayo en su descarga, el coro del jazmín, la calderilla escapada del monedero de las nubes. Una naturaleza que, como dice el poeta, cambia de traje y de canciones, inaugurando entusiasmos nuevos. Sin perder de vista el poder irracional de la poesía y su misterio sagrado, el poeta no busca ser difícil o sencillo, sino ser fiel a esa exigencia del poema en el que está inmerso. Y es ahí donde está la dificultad o la oscuridad en el proceso. El poema se escribe desde su propia exigencia inmanente. Estas palabras no son para Pablo Acevedo ni intercambiables, ni traducibles, ni tampoco oscuras o claras. Responden a la necesidad interna de su propia creación. Es entonces cuando el poeta se vuelve forma para transformarnos. Otro, por tanto, de los músculos esenciales de la poesía que late en numen es el misterio, lo oculto y lo secreto, aquello que no se concibe ni se entiende, que no es cotidiano ni familiar. Hay un texto maravilloso de San Juan de la Cruz en sus comentarios en prosa a su poesía que no quiero dejar de citar aquí. Y dice: el que va sabiendo más particularidades de un oficio o arte siempre va a oscuras, no por su saber primero, porque si aquel no dejase atrás, nunca saldría de él y aprovecharía de más. ¿Sabéis cuál es el verso de San Juan de la Cruz que está comentándose en estas líneas? A oscuras y segura. Creo que detrás de todo gran poema, en su génesis, está este verso. El poeta verdadero siempre va a oscuras, independientemente de que el poema resulte luego, para el lector de turno, claro u oscuro, luminoso o perfectamente tenebroso. Numen es una hierofanía, la manifestación de lo sagrado en la naturaleza. Actúa de receptáculo de lo trascendente y al mismo tiempo continúa siendo naturaleza. Una calandria, una esparraguera, una babosa, unos carrizos pueden ser simultáneamente naturales y sagrados, es decir, pueden albergar lo completamente otro en su forma natural. Algo así puede constatarse, por ejemplo, en el episodio de la Biblia en que Dios se revela a Moisés a través de una zarza ardiendo. Y como aquella palabra revelada, la palabra en estos poemas es herramienta de conocimiento, de belleza, de comunicación, de solidaridad con la soledad que padece el hombre. Tomo las palabras del poeta: cabizbajo cavila el hombre por las callejas empedradas. Y unos versos después, rumia el hombre su ociosa pesadumbre en el barbecho de las calles y a ras de su tristeza cruza el aire dulcérrima quejumbre. Debo confesar que cuando empecé la lectura de Numen, hermosamente editado, hay que decirlo, en Granada por la editorial Nazarí, no había leído la poesía de Pablo Acevedo. Sabía de su apuesta por la poesía difícil y de su distanciamiento de la lírica, enunciativa y testimonial mayoritaria entre los poetas de su generación. Tras esta primera lectura, Numen me ha resultado, dentro de su peculiar cosmogonía, además de un paseo poético, de una inmersión como Alicia empequeñecida en la puesta en escena de la naturaleza, un ejercicio sensorial de proporciones mayúsculas
que inunda, avasalla y conquista por su amplia gama de fenómenos visuales, auditivos, olfativos, táctiles. Leer a Pablo Acevedo, un adicto a la poesía verdaderamente transformadora, es decir, a la poesía difícil y por tanto apóstol de Eliot, de Lezama o de Góngora, requiere de un esfuerzo adicional. No es para menos, porque nos obliga a abrir bien los ojos, prestar los oídos y el olfato para gozar de esa variopinta paisajística de emociones, de la visión, de su visión colorida, del regodeo de los aromas, de la belleza plasmada en unos poemas que a veces apabullan y que por tanto hacen necesaria la estación, el remanso contemplativo y ya allí detenidos, repasarlos una, dos, las veces necesarias, en el afán de atrapar el punto medular que anda por ahí bailando en la sintaxis o en la morfología de la naturaleza. Para un lector curioso como yo, el libro ha resultado una mina. Lo tengo lleno de sustantivos y adjetivos subrayados, glosado con notas y definiciones de términos ya arrumbados, de acepciones, de neovocablos, de superlativos cultos, pero más allá de su manera de decir, de su magnificencia léxica, estos poemas nos provocan por lo que dicen. Son una profunda reflexión acerca de la relación del hombre con la naturaleza. Una invitación a observar con profundidad el mundo que habla y se revela incluso en cada flor, en cada clase de lluvia o de insecto. Una invitación a ver, en definitiva, las cosas con su máximo sentido oracular, como quería Francis Ponget. El acceso a esta poesía, aviso, no es fácil. Exige un trabajo por parte del lector, pero el premio es mayor, porque eso es precisamente lo que la define. Quiero decir, la mejor, la que de veras vale la pena, es la poesía que responde a la advertencia sempiterna de Lezama. Solo lo difícil es estimulante. O como se dice en uno de los poemas, el espíritu arraiga en lo intrincado, prolifera en lo difícil, su ardor abreva en la secreta fuente de los terruños áridos. Probablemente mis alumnos hace ya tiempo que se habrían aburrido, no descarto que también algunos de ustedes, con estas palabras que al fin y al cabo han tratado de reivindicar a través de los poemas de Pablo Acevedo, la utilidad de la poesía. Tiranizados por lo útil, me repetirían estos alumnos montaraces que prueba de que la poesía no sirve absolutamente para nada es precisamente todo lo que he dicho. A nadie, profe, a casi nadie le ha interesado, me espetarían. Ante eso, al profesor y al poeta no le queda más remedio que buscar refugio, calor y consuelo, como propone María Zambrano, en el único resquicio sagrado que hoy por hoy nos queda, la poesía.